¿Cómo han estado nuevamente? Continuamos con la serie Panorama del Nuevo Testamento. Ya estamos en la lección número 11. En esta ocasión veremos la epístola de Santiago y permítanme comentarles de que vean, intenten ver todo el video, no solamente se salten mucho más adelante, porque en ciertos lugares hay comentarios que desconocemos y desearía que todos aprendamos del contexto histórico-cultural del cual cada carta tiene de fondo y por esa razón les pido que puedan escuchar todo hasta la finalización. Es cierto que a veces uno está buscando una parte que no entiende del libro de Santiago, también es dable, ¿no? Bueno, al final cada uno puede también administrar como quiera el video, como desee, en qué parte detenerlo o directamente en la última parte, cuando hacemos las preguntas de repaso, todas las preguntas, pero aparte de esas preguntas que son 10 que aprendemos, otras cosas también se va aprendiendo en el desarrollo de la exposición. Por eso, al finalizar este video, serás capaz de contestar a las 10 preguntas que aparecen en pantalla. Empezamos. ¿Cómo es la epístola de Santiago? La epístola de Santiago es una epístola bastante práctica. No nos olvidemos esta parte bastante práctica. En Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Pero no solamente nos dice que seamos prontos para oír, sino que también aparte de oír tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe sin obras está muerta. Una fe verdadera va a producir necesariamente obras buenas. Una fe genuina necesariamente va a producir buenas obras. Y vemos aquí que las obras y la fe, Santiago lo coloca de esa forma. En Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? El énfasis está en las obras. En Santiago 2, 15, 17, continuando, se muestra una ilustración acerca de lo práctico que tiene que ser nuestra fe, de que tiene que producir buenas obras. Leemos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras, está muerta en sí misma. Tenemos de fondo un personaje bastante conocido, yo sé que ya muchos lo han reconocido y si no lo conocen y ya tienen varios años dentro del cristianismo, es un poquito eso, es cultura general, al menos nosotros como cristianos tenemos que conocer quién es la persona que está apareciendo de fondo. La persona que está apareciendo de fondo es Martín Lutero y Martín Lutero no quería que la carta de Santiago estuviera dentro del canon del Nuevo Testamento, es decir, que no debería estar la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué razón ustedes se deben preguntar que Martín Lutero no quería que esté la carta de Santiago en el Nuevo Testamento? Recordemos que Martín Lutero había leído el libro de los Romanos como también un libro del Antiguo Testamento donde se habla acerca de la justificación por la fe y también de la expresión el justo por la fe vivirá, si no me equivoco, se encuentra en Habacuc y también se encuentra en el Nuevo Testamento. Y estaba viendo y había descubierto aquello que la justificación delante de Dios no es a través de las obras, sino es a través de la fe en Jesucristo. Esto es mediante la fe en Jesucristo. Pero lo que estamos viendo en este momento, hemos visto en anteriores diapositivas que hemos pasado, es el énfasis de la carta de Santiago, las obras. Y Martín Lutero entonces decía, ¿cómo es? ¿O es por las obras la justificación o es por la fe la justificación? Y ahí nosotros mismos en este momento es posible que estemos entrando en un dilema. ¿Es justificación por la fe o es justificación por las obras? Porque si van a leer en Santiago, se va a hablar acerca de que Abraham fue justificado por las obras, por su obra que hizo, ¿no? Cuando fue al monte a sacrificar a su hijo. Entonces ya tenemos esa parte de Martín Lutero que no podía comprender esta parte, como todos no podemos saber toda la Biblia, sino que uno va aprendiendo en el camino. Y en el presente sabemos que en Romanos se habla de la justificación del ser humano por la fe
y es delante de Dios, es una justificación delante de Dios. En cambio, en Santiago nos está hablando de la justificación de los cristianos delante de los seres humanos. Es decir, si tú eres nacido de nuevo, si tú eres cristiano, tu comportamiento va a justificar tu fe. Y esta es justificación delante de los hombres, es justificación delante de tu prójimo. ¿Cómo tu prójimo o cómo nosotros podemos saber si realmente tu fe es genuina? Mediante tus obras. Y esas obras van a justificar que tu fe es realmente verdadera. Eso va a decir que realmente tú eres cristiano. Y ahí está la diferencia entre Santiago, la carta de Santiago y la carta a los romanos, cosa que Martín Lutero no había entendido. En Santiago capítulo 2, versículo 1, más cuestiones prácticas de cómo tenemos que comportarnos, es acerca de no hacer discriminación o acepción de personas, como vemos en pantalla, una persona rica, bastante así erguida, y una persona pobre que se encuentra ahí. Leemos en Santiago capítulo 2, versículo 1. Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. Y el contexto histórico-cultural al cual se estaba dirigiendo, bueno, en el cual se estaba dando esta carta, estaba en contra de los aristócratas terratenientes que explotaban a las personas, y entre las personas a las cuales estaban explotando eran a pobres que eran cristianos de la dispersión. Y por esa razón comienza en Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y estos cristianos, al haber sido dispersados, y esta carta, al haber sido escrita en Palestina, se refería a cristianos pobres que estaban siendo explotados por estos aristócratas terratenientes. Por esa razón vamos a encontrar en Santiago, en el capítulo 5, en la Reina Valera 60, tiene como encabezado contra los ricos opresores, y van a encontrar también otras referencias ahí acerca de los ricos. Y tenemos que entender ese es el contexto histórico, cultural en el cual estaban viviendo los cristianos, y cuando se habla de paciencia, estaba diciendo acerca de que sean pacientes con sus amos que son ricos, que si bien les maltraten, sean pacientes, porque estaban siendo probados en este caso. Por eso Santiago capítulo 1, versículo 2 y el versículo 3 se habla de pruebas. Y estas pruebas eran que estaban viviendo en pobreza los cristianos en aquel entonces. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estamos hablando de ese contexto, ¿no? Un poquito así contextualizando esta parte, si bien tal vez en otros estudios específicos vamos a ir tratando esta parte que estamos haciendo referencia. Sí quisiera comentar más cosas acerca de esto porque es bastante interesante, porque a momentos parecería que acá ser rico es malo, pero no es malo, sino ser rico opresor es malo. Y hay un versículo bíblico que hubiera querido comentar, pero no lo vamos a hacer por la cuestión del tiempo, y ya que también estos estudios son panorámicos, pero ténganse presente eso, y si uno quiere profundizar puede investigar sobre este asunto acerca de la carta de Santiago. Estamos diciendo que la carta de Santiago es una carta bastante práctica, una carta que hace énfasis en las obras, como en este caso de no hacer acepción de personas. Continuando con el tema de hacer acepción de personas, vemos en Santiago 2:2-3. Supongamos que estáis reunidos y que llega un rico con anillo de oro y ropa lujosa, y le atendéis bien y le decís, siéntate aquí en lugar de honor, y que al mismo tiempo llega un pobre vestido de andrajos y le decís, tú quédate allá de pie o siéntate allí en el suelo. Es hacer discriminación, acepción de personas. Santiago 2:8. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y la fe obra por el amor. Nuestra fe no es simplemente por mandato. Aparte, también sabemos que los mandamientos de Dios
para sus hijos no son gravosos, sino es un deleite hacer la voluntad del Señor. Y dice que tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras obras. Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, pero digamos que esta justificación es delante de los hombres, porque los ejemplos que se va colocando es delante de las personas. Incluso enseguida vamos a ver también a otra persona y vamos a hablar un poco acerca de la historia del buen samaritano. Y el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Quién es mi prójimo? En Santiago 2:8 se habla acerca de esta parte de amar al prójimo. Y la pregunta pero que nos tenemos que hacer en este momento, ¿quién es mi prójimo? Para los judíos, su prójimo simplemente eran sus connacionales, es decir, su prójimo simplemente eran las personas israelitas. Los demás eran gentiles y los gentiles no eran su prójimo. Y la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús contestó, tu prójimo es toda persona, todo ser humano que esté a nuestro alrededor, que esté lejos, ese es nuestro prójimo. Y por tanto tenemos que amarle, tenemos que amarle. Y como en este caso, el samaritano mostró ejemplo a los judíos. Recordemos que el Señor contó la historia del buen samaritano cuando un personaje dice que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y aquí permítame hacer una pausa y por esa razón les pido que puedan ver todo el video, ya que no se desciende de Jerusalén a Jericó, sino que en realidad se asciende. Pero ¿por qué se dice eso? Bueno, ustedes investiguen esa parte. Ya, se dice en la historia del buen samaritano que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó y una persona fue asaltada por ladrones y lo dejaron casi muerto. Y dice que pasó un sacerdote y pasó de largo y pasó un levita y vio a la persona que estaba ahí medio moribunda y pasó de largo y no hicieron nada, siendo judíos, uno sacerdote y el otro levita. En cambio, dice que pasó un gentil, que ya nada tiene que ver con la revelación antiguo testamentaria del Antiguo Testamento, que Dios no había revelado a un gentil, un samaritano, y este tuvo misericordia de aquella persona. Y esto le contó el Señor a un principal a un intérprete de la ley, como nos lo dice en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley, este intérprete de la ley le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le había dicho, el prójimo es la persona con los seres humanos, ¿no? Esos son nuestros prójimos. En este caso, el buen samaritano mostró ejemplo hacia su prójimo y ya conocen ustedes toda la historia. Y veamos ahora Santiago capítulo 2, versículo 8, seguramente que tal vez ustedes ya lo han leído, pero vamos a explicar también esta parte. Si en verdad cumplís la ley real, también en otra versión puede decir la ley regia, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Una ley imperial estaba por encima de normas de los aristócratas. Hemos dicho que acá en Santiago estaba yéndose también en contra de los ricos opresores o de los aristócratas terratenientes, y estos tenían sus propias normas, pero un decreto o una ley imperial dentro del Imperio Romano estaba por encima de esas normas de aristocracia, pero por encima de las normas o leyes romanas se encontraba la ley real. Y la ley real o la ley regia es amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser que una ley puede ser excluyente, las normas de los ricos pueden ser excluyentes de aquel entonces, pero por encima de todo aquello está la ley de amar al prójimo. El amor al prójimo, ya hemos visto la historia del buen samaritano. ¿Qué produce una fe verdadera? Necesariamente una fe verdadera va a producir buenas obras. Si la persona no produce buenas obras, su fe está muerta. Su fe en realidad no es genuina. En Santiago 2:22 leemos, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Uno puede decir que tiene fe, y en Santiago 2:19 nos dice que los demonios también creen. Ahí vemos imágenes, hay un demonio,
o ellos también creen en la existencia de Dios. Y leemos en Santiago, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Estos demonios creen y tiemblan. No seas tonto, debes aceptar que de solamente decir que eres fiel y que confías en Dios, eso no está bien si no haces lo bueno, porque ellos creen solamente que su fe no es verdadera, sino que es muerta porque no produce buenas obras. Se da el ejemplo de la obra que hizo Rahab cuando recibió a los mensajeros de Dios allá en Jericó y los ocultó y los mandó por otro camino. Esto se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 25. La fe de Rahab, la ramera, era verdadera, era genuina y a esa fe genuina le acompañó sus obras. Por esa razón, luego ella dice que se salvó juntamente con su familia. Rahab también dice en la escritura en Josué 2, 8 al 21, en una parte en el que hizo descender a los espías por el muro de Jericó donde ella vivía y ese cordón era color grana y ese color grana debería hacernos recuerdo y vincular esta parte a nuestro Señor Jesucristo, que así como los espías fueron salvos, porque Dios utilizó a esa mujer que creyó genuinamente en el Señor también puede salvar a todo aquel que cree en Cristo. El cordón era color grana y el Señor derramó su sangre en la cruz por nosotros y uno puede ser salvo a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo era la fe de Rahab? La fe de Rahab era una fe viva, no era una fe muerta. ¿Qué más nos puede decir acerca de la practicidad dentro de esta carta? Se nos dice acerca de los juramentos y este juramento que se está hablando en Santiago capítulo 5, versículo 12, no se está refiriendo al juramento que se puede hacer en estrados judiciales, sino al juramento que nosotros podemos hacer así popularmente entre nuestros amigos. Y nos dice que no existe necesidad de hacer juramento entre nosotros, simplemente que tú sí sea sí y que tú no sea no. Para algunas personas su sí es no y para otras personas su no es sí, pero aquí dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Finalizando, ¿cómo es la epístola de Santiago? Es una epístola bastante práctica. ¿En qué hace énfasis la carta de Santiago? Hace énfasis en las obras. ¿Qué carta no quería que esté Martín Lutero en el Nuevo Testamento? La carta de Santiago. En Romanos se habla de la justificación delante de Dios. En Santiago, ¿de qué clase de justificación se habla? Se habla de la justificación delante de los seres humanos. Luego de Dios, ¿a quién tenemos que amar? Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Qué produce una fe verdadera? Produce buenas obras. ¿Qué clase de fe tienen los demonios? Tienen una fe muerta. La fe de Rahab. ¿Qué hizo Rahab según Santiago 2:25? Ocultó a los espías y los envió por otra parte. ¿Cómo era la fe de Rahab? La fe de Rahab era una fe viva. ¿Qué se dice acerca de los juramentos? Que no hagamos juramentos, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Muchas gracias. En la próxima lección veremos la epístola de Santiago. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.